Alejandro Isa tiene 10 años y es amante de las tortugas ninja, porque lo identifica como un luchador en un mundo donde su condición no es entendida. Como todas las tardes, Alejandro desayuna y se arregla para ir a su escuela, que es en el barrio de Caupicho, al sur de la ciudad de Quito. Sale de su casa con alegría. Le toma 10 minutos llegar a su escuela. Él siempre muy emocionado por asistir a sus clases, a pesar de que no todos comprenden su forma de pensar, ni entienden lo que conlleva ser Asperger. Alejandro desde muy pequeño presentaba síntomas de tener un trastorno del espectro autista, como lo es el síndrome de Asperger. Así lo menciona su madre, Ángela Guingla, quien todos los días lucha por hacer cumplir los derechos de su hijo. Porque desde los primeros días de nacido no dormía el día, tenía sus horarios fijos, sus rutinas, dormía de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, unos 10 minutos entre media mañana y media tarde. Bueno, eso fue los primeros meses. Después, cuando empezamos con la comida, era selectivo con la comida, las texturas, la ropa igual. Estaba muy áspera, si era ropa nueva, igual no la toleraba. Más grande, ya como a los 2 y medio, 3 años, que ya empezó a hablar, tenía frases que no eran las de un niño de esa edad. Un ejemplo que toda mi vida me di a acordar es, ya estaba a los 3 en inicial 1. Y bueno, una travesura, algo había hecho y al salir de la escuela le iba reclamando que debía portarse bien. Cuando él me dijo, ya mami, basta, una sola vez no más. Y me sorprendió que un niño de 3 años dé una respuesta así, ¿no? Y como esa hubo varias más. Entonces sí me llamaba la atención de dónde sale ese lenguaje adulto prácticamente en ese porte. Cuando llega el momento de que todos estos niños ingresen a una escuela, se deben tomar en cuenta varios factores. Otro de los factores que hay que tener en cuenta es la comunicación y el lenguaje. ¿Qué tanto el niño se comunica? ¿Qué tanto el niño socializa? Si nosotros estamos hablando de un nivel de escolar, de iniciar, yo no sé, en un primero de básica, el niño con síndrome de Asperger tendría el lenguaje mucho más estructurado, pero tiene y presenta problemas de comunicación. Ahora, si estás hablando mucho más bajo de un inicial 1, entonces vas a tener problemas tanto de comunicación como de lenguaje. En ese caso sí se necesitan ayudas externas como pictogramas, como guías de paso, que te ayuden a organizar el entorno del niño, para que el niño pueda comunicarse de manera efectiva con su entorno. Así tengan lo que tengan, si ese niño es la primera vez que va a separarse de los padres, es la primera vez que va a tener un contacto con otros niños, no podemos esperar los mejores resultados. ¿Sí? Ahí tiene que ser un niño que sea funcional, es decir, que ya haya tenido un proceso de intervención anterior, que haya tenido un proceso también muchas veces hasta inclusión anterior en grados mucho más bajos como inicial 1 o inicial 2. Muchos de los niños pueden repetir lo que viene a ser el primero o segundo de básica, pero obviamente es para que vayan acoplándose a un ritmo de trabajo que tengan los niños de su misma edad, porque a la final, porque tienen un trastorno, siempre van a estar un pasito por detrás en algunas, ¿sí? En algunas habilidades que los niños de su misma edad. La vida escolar de Alejandro ha sido llena de problemas al enfrentarse a niños que le hacían bullying, además de tener docentes que no podían manejar su comportamiento usual, dejándole secuelas que poco a poco ha tenido que ir superando. Llega cuarto de básica, empiezan los problemas. Desde el tercer día de clases empieza el maltrato, o sea, Alejandro ya empieza nuevamente a desadaptarse de lo que ya estaba bien. La profesora también, que rechazaba, el rechazo era obvio, creo que él lo sentía y por eso también se sentía mal, que quería que lo mande a una escuela especial porque las escuelas públicas no eran para niños discapacitados y tanto, pero ya comenzaron los comentarios entre las madres que a mi hijo me lo zarandeaban, me lo gritaban, que la profesora le llevaba rastras al aula porque no le hacía caso. Bueno, hasta que llegó el día que le había lanzado agua, el día
que me dijo la profesora bravísima a la salida, su hijo se portó mal, es un malcriado. Cuando le dije, ¿qué pasó? Me dijo, hizo un berrinche y eso no es parte de la enfermedad. Le dije, mi hijo no tiene ninguna enfermedad. Es un síndrome, es parte de él, es la forma de ser de él. Me dijo, eso es ser malcriado. Entre 5 profesores no pudimos contenerle, pateó a todos, tiró todo y le tuve que bajar a la dirección al DC para que le calmen porque no quería calmarse. Me fui a buscar a los grupos de madres que estaban por ahí afuera, las que me informaron de que la profesora tenía la costumbre de tirar agua a los niños, pues según ella para que se despierten, para que estén activos, para que no se duerman. Y entre esas le ha llegado el agua a él. O sea, según me explicaban que ella cogía un vaso de agua y empezaba a lanzar por donde más podía. Que despiértense, pongan atención. Y en una de esas supongo que le topó el agua. Yo no sé si fue a propósito o no, pero fue la causa de la crisis. Bueno, ya se hizo, hubo muchos problemas. Alejandro seguía retrocediendo, llegó al punto que ya no hablaba, solo gruñía, se lanzaba enfrente de cualquiera que se le paraba solo a mirarle y hacía las manitos como garras y solo gruñía, ¡ay! Se lanzaba encima de cualquiera. En la puerta de la escuela ya gritaba, sácame de aquí, no me dejes aquí, ya no quiero quedarme aquí, me maltratan. A la fuerza le hacía entrar, me decía, tú no me dices nada más, me maltratan, te digo, no me dejes aquí. Los docentes que dictan clases en las diferentes escuelas regulares de la ciudad de Quito no están capacitados para ejercer una educación inclusiva real. En Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, en su artículo 47 menciona que los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad, crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades especiales. Esto no se da en el caso de Alejandro, pero ¿de quién depende que niños que presentan este trastorno puedan entrar a un establecimiento educativo y tengan un desarrollo satisfactorio? Bueno, depende mucho de los apoyos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que también una inclusión que no sea la adecuada afecta tanto al proceso de inclusión, al proceso educativo del centro donde se le está incluyendo y a la salud del niño. Entonces tenemos que tener en cuenta de que un niño tiene que estar preparado para el proceso de inclusión. ¿Sí? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Obviamente tiene que ser un niño que haya tenido una intervención previa al proceso de inclusión para que nosotros no tengamos ninguna de las dificultades que se pueden mencionar, como ya lo acabaste de decir, dentro de lo que vienen a ser los problemas específicos en una escuelita regular. Ahora, sí, obviamente hay 5 ejes que nosotros tenemos que topar cuando vamos a una escuelita regular a incluir a un niño con autismo. El primero son los problemas que obviamente el niño tiene a nivel sensorial. Hay muchos niños que sí no toleran los ruidos fuertes, entonces un aula con más de 15 niños, un niño con dificultades sensoriales no te va a tolerar, porque son demasiados ruidos en un mismo sitio. Factores que tienes que tener en cuenta es la parte de la parte cognitiva, es decir, los factores, como ya te comenté, de inteligencia, que son fundamentales. Es decir, que para nosotros saber qué tipo de adaptación curricular le tengo que hacer, tengo que ver en qué nivel de inteligencia tiene el niño. Hay muchos niños que tienen un nivel de inteligencia con síndrome de Asperger, la gran mayoría están entre la media, ¿sí? Hay algunos que están normal bajo, que es un poquito por debajo de la media, pero todavía se le considera normal bajo, no es con deficiencia intelectual. La socialización es un factor que sí falla mucho en escuelas públicas, es mucho mejor en escuelas particulares. Se estima que 3 de cada 1000 niños podrían padecer el trastorno a nivel mundial y que es más frecuente en varones. Otro caso que no tuvo tantas dificultades en el ámbito educativo, aunque sí tuvo problemas para poder desarrollar su lenguaje, es Sebastián Kwanzei. Tiene 13 años y le fascinan los trenes de Thomas. Además, le gusta leer. Sus padres estaban muy preocupados por su actitud. Un día le dijeron, te vamos a...
Él también presenta un diagnóstico del trastorno del espectro autista. Conozcamos cómo supo su madre que Sebastián es Asperger. Ya, le comento que sí tenía, bueno, desde que nació nosotros le notamos cosas diferentes a lo que nosotros pensábamos que era un niño, digamos, regular. Y sobre todo por la falta de sueño, él no tenía sueño, no dormía bien. Entonces ya había cosas que no eran tan comunes, ¿no? Pero que tampoco eran extraordinarias. Físicamente él se desarrolló muy bien e incluso mucho antes de lo que otros niños hacen. Él caminó a los 6 meses, no gateó, eso fue lo único malo que no hizo, gatear, ¿no? Pero de ahí él caminó a los 6 meses, a los 8 meses él ya saltaba, brincaba, todo era terrible, tenía una actividad increíble que no quería parar nunca. Entonces sí tuvo inconvenientes con esa profesora, aparte de que a ella le gustaba que le den todo de memoria. Y Sebastián tiene problemas con la memoria a corto plazo, no puede aprenderse de memoria enseguida. Entonces me toca trabajar por lo menos unos días antes con él, a pesar de que gracias a esta profesora, yo digo, todo viene por algo, gracias a esta profesora le empezamos a incentivar la memoria, cosa que antes no hacíamos tanto, más bien todo era lógica para nosotros, explicarle con lógica y todo. Las herramientas fundamentales para que un docente pueda desempeñar una educación inclusiva es recibiendo talleres y no solo depende del docente. Esto lo explica la doctora Elena Díaz, quien realizó un estudio sobre el autismo en la educación regular en varias instituciones educativas de la ciudad de Quito. Bueno, realmente se necesita bastante más difusión y conocimiento sobre el tema. Por ejemplo, dentro de las instituciones educativas, realizar talleres, ¿no? Realizar talleres, yo diría, antes del comienzo de clases, no solamente con él o la docente que va a recibir un niño con autismo, sino también con la comunidad educativa. Porque cuando hay un niño con autismo, este no es un problema exclusivamente del docente, sino también de la comunidad educativa, porque los compañeros necesitan también conocer sobre el asunto, ¿no? Cómo manejar la situación del niño. Los otros padres de familia también necesitan conocer cómo entender la situación del niño nuevo que ha entrado al aula de clase. Por lo tanto, yo creo que esto se debe difundir muchísimo más a nivel de las instituciones educativas, de modo que los talleres que se realicen sean con todos los profesores, con todos los directivos de la institución educativa, para que ellos puedan, a partir del conocimiento que adquieren, difundir en sus grupos de estudiantes, de niños, de padres, la misma información. Las madres de Alejandro y Sebastián esperan que la gente entienda que el autismo no es una enfermedad, sino una condición, y que con detección temprana y un tratamiento adecuado se puede superar y lograr una inserción completa en la sociedad.